Muy bien, estamos en el Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 3, por favor, hermano. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Vamos a estudiar ahora lo que Juan vio. Juan testificó una visualización de la autoridad soberana de Dios al ver a Cristo sentado en el trono del cielo. El versículo 2, como en el capítulo 1:10, Juan otra vez declaró que él estaba en el Espíritu. El capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan estaba en el Espíritu en este instante también. Algunos dicen que Juan estaba en un trance de algún tipo, pero la palabra trance no se utiliza. La frase en el Espíritu evoca la idea de profunda contemplación. Pablo tuvo una experiencia similar y era incierto si estaba realmente presente en su cuerpo humano o no. 2 Corintios 12, versículos 2 y 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces Pablo oyó palabras también y le estaban hablando a Juan en su experiencia de estar en el Espíritu. Dios le dio a Juan esta experiencia única para ser capaz de registrar con precisión las profecías de Apocalipsis. Este tipo de experiencia no es algo para ser buscado por los creyentes. No ocurre hoy en día como ocurría en aquel tiempo. Juan estaba recibiendo una revelación especial y nosotros no vamos a recibir otra revelación. La revelación ya está completa. Eso no sé, hermano, si está o si en el original no está en mayúsculas, no sé. Eran lo que llaman unciles, o sea que todo el Nuevo Testamento fue escrito en mayúsculas. No tenían la manera de escribir en minúscula cuando el Nuevo Testamento fue escrito. Entonces eran en lo que llamamos unciles. ¿Cuál es la palabra para unciles? Y eso quiere decir era un alfabeto que no tenía letras pequeñas. Sí, pero mi pregunta es por qué acá en la Biblia está con mayúscula ahorita el Espíritu. Ok, perdón. En el versículo 2, Espíritu está en mayúscula. Bueno, esto es porque los traductores creyeron que estaba hablando del Espíritu Santo. No todas las Biblias la tienen en mayúscula. Depende de la perspectiva que tuvo el traductor, y los que tradujeron esto creyeron que estaba hablando del Espíritu Santo. Pero en el griego es una cosa de interpretación, o sea que viéndolo gramaticalmente. Entonces algunos lo interpretan quizás que estuvo en el Espíritu Santo de alguna forma, y otros, como lo hemos explicado aquí,
desdoblamientos, es algo que hacen los espiritistas que se salen de su cuerpo. Ah, no, no, hermano. No creo que fuera así. Hay un libro escrito, yo le pega aquí, por ejemplo, él habla de Yanomami. Sí, los Yanomami creen que sus brujos podrían dejar su cuerpo y ir y por animales, podrían ir a otros pueblos y todo. Interesante, ¿no? Juan enumeró diferentes partes de la escena enfrente de él, lo que él veía. Estamos viendo lo que él vio cuando miró por la puerta y fue invitado al cielo. Lo primero que Juan vio era un trono en el cielo. He aquí un trono establecido en el cielo, y hemos visto una figura del trono, ahí está. Ten en cuenta este trono, ya que es el trono focal principal del capítulo 4. En este capítulo solo la palabra trono se menciona 11 veces. La palabra trono es importante en este versículo 4. Un trono representa la soberanía de Dios en juicio. Desde el trono, Él presidirá sobre la ejecución del juicio a lo largo del resto del libro, sentado en este trono, y vamos a ver este trono. El trono habla de su majestad, su gloria, su honra, el honor que Él merece, igual que 1 Timoteo 1:17. En el versículo 2 dice, y en el trono uno sentado. Dios el Padre es la persona sentada en el trono. El majestuoso y único Dios que estaba sentado en el trono del cielo tiene el derecho de juzgar la tierra como a Él le plazca, como a Él lo ve mejor. Solo Él tiene toda la autoridad, ya que es el Cordero de todo que existe. Él es el creador, disculpe, ya que Él es el creador de todo lo que existe. Un principio aquí, que Él es toda autoridad. El trono demuestra eso, y Él está sentado en ese trono, demostrando su autoridad. Usando la fragilidad del lenguaje humano, Juan explicó la forma en que vio a Dios el Padre. Él tenía que decir lo que Él vio, ocupando cosas que Él conocía y que nosotros podemos conocer, obviamente. Era como una piedra de jaspe. El jaspe puede ser de color rojo, amarillo, marrón o verde oscuro. Éxodo 28:20, por favor. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas estarán montadas en engastes de oro. El jaspe era la última piedra en el pectoral del juicio o éfod del sumo sacerdote. Lea, por favor, Éxodo 28:15-17. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. La harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido.
Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Ahí menciona 4 hileras de piedras y esta piedra era la última, el jaspe, en el pectoral del sacerdote. Esta representaba la tribu de Benjamín. Esta piedra representaba la tribu de Benjamín. Benjamín fue la última tribu de Israel y su nombre significa hijo de mi diestra. El último de la tribu de Israel. Él era como una cornalina o sardio, es otra piedra. Es lo que Juan vio, como Juan vio a Dios sentado en el trono. Una piedra sardia probablemente es más entendido como un rubí o cornalina, según la Reina Valera 1960. Esta piedra tiene un color rojo oscuro, anaranjado intenso. Éxodo 28, 17. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Ahí menciona la piedra de que estamos hablando. Esta misma piedra era como la primera que se encontraba en el pectoral del juicio, el éfod, que el sumo sacerdote del tabernáculo llevaba. La primera piedra, esta piedra rubí. Esta piedra correspondía al primer tribu de Rubén. El nombre Rubén significa, he aquí un hijo. El primer hijo de la tribu de Israel. He aquí un hijo. El sardio y el resplandor del jaspe nos recuerdan que Dios es el principio y el fin, el primero y el último. Cuando se asocian con el trono, nos lleva a recordar que Dios tiene la primera y la última palabra en todo asunto, hablando otra vez de su autoridad, sentado en el trono, y también las piedras nos llevan a pensar en su autoridad, que tiene la última palabra. Apocalipsis 22, 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El primero y el último. El versículo 3, hermano, para otra vez refrescar nuestras memorias de lo que Juan estaba mirando. 4:3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono donde Dios el Padre se sienta, Juan observó un arco iris semejante en aspecto al esmeralda. Ezequiel 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Era la semejanza de uno sentado en un trono, y
él respondió poniéndose de cara por ver esa visión. En la escritura, el arco iris señala el hecho de que Dios cumple sus promesas. Otro principio importante bíblico: Dios siempre cumple su palabra. Él siempre ha guardado su pacto con el hombre. Génesis 9, 13 a 16. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y encontraré y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Ese arco iris nos recuerda que hay un pacto, una promesa de Dios de no destruir la humanidad otra vez con diluvio. Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios cumple su palabra siempre, y hizo una promesa y lo señaló con el arco iris. Este arco iris, como el de los días de Noé, probablemente representa la gracia y la misericordia de Dios, que Él no iba a destruir otra vez y castigar el mundo de esa manera. A través del libro de Apocalipsis veremos que a pesar de que Dios juzgará, Él sigue el juicio con un llamado misericordioso para venir a beber gratuitamente del agua de la vida. 1 Timoteo 2, 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lea hasta el versículo 6, por favor, hermano. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él quiere que todos sean salvos y se dio en rescate por todos. Y ahora lea Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Toma del agua de la vida gratuitamente. Él responde en gracia y misericordia hacia la humanidad. Note que este no era un arco iris típico. Este arco iris probablemente era un círculo completo en lugar de un semicírculo, y había alrededor del trono un arco iris. Parece que daba vuelta completamente al trono. También es interesante observar que este arco iris no era multicolor, sino que es descrito como de color esmeralda. Al contorno del trono donde está sentado Dios. El color de un gema, ¿se pronuncia así? Una gema de esmeralda es usualmente un verde precioso con un alto grado de transparencia. Este es el único lugar donde se usa la palabra en el Nuevo Testamento. Un color verde precioso. Ahí tenemos otra vez la figura, el arco iris, como puede haber sido, y los ancianos, 24 ancianos alrededor.
Lea por favor el versículo 4 del capítulo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en uno de los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ahora vamos a hablar de los 24 ancianos. Juan vio a 24 ancianos sentados alrededor del trono en 24 tronos. Ellos también estaban sentados en tronos. ¿Quiénes eran estos ancianos? Ellos se muestran siendo sacerdotes. Tienen arpas que se utilizan normalmente en adoración. Vemos Apocalipsis 5:8, la primera parte. Léalo todo el versículo, hermano, porque vamos a incluirlo. 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Todos tenían arpas, se postraron delante del trono. Todos tenían arpas y tenían copas. Ofrecían copas de oro de incienso delante del trono, según el versículo que hemos leído ahorita. Adoraban sobre sus rostros ante Dios, mostrándole reverencia y respeto. Apocalipsis 11, 16 a 18. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Adoraban al que estaba sentado en el trono. Capítulo 19, versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Ellos son descritos como gobernantes. Ahí lo vemos la figura otra vez, la imagen de cómo puede haber sido esto. Son descritos como gobernantes, personas sentados en tronos. Estaban sentados en tronos, dijo el versículo 4. Tenían coronas de oro. Hay muchos puntos de vista diferentes en cuanto a quiénes podrían ser estos ancianos. Vamos a examinar los 4 puntos de vista principales y luego determinaremos la mejor interpretación. Algunos creen que los 24 ancianos son ángeles divididos en categorías especiales o asignaciones. No hay credibilidad bíblica clara para sostener este punto de vista. Los ángeles nunca son llamados ancianos en la Biblia. Entonces no pensamos que son ángeles. Otros creen que estos 24 ancianos son Israel. Vamos a ver por qué creen eso. Una de las razones por las cuales la gente tiene este punto de vista se debe a que en 1 Corintios 24, 1 a 18, el rey David, 1 Crónicas 24, 1 a 18, el rey David dividió el sacerdocio levítico en 24 grupos. No lo vamos a leer toda esa porción,
pero si quieren estudiarlo o pueden más tarde, sería bueno. Si este fuera el caso literal, solo la tribu de Leví habría estado presente sobre estos tronos. Bíblicamente vemos que el Israel redimido no será resucitado hasta la segunda venida de Cristo. Entonces no están en el cielo todavía. Al fin del periodo de la tribulación, los judíos creyentes serán resucitados con el fin de entrar en el reino. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es profecía respecto a Israel. Todo, los primeros 13 versículos del capítulo 12 de Daniel. Daniel habla acerca de la profecía de Israel, respecto a Israel. Otros sostienen que estos ancianos son tanto la iglesia como Israel. Sostienen que 12 de los ancianos son los apóstoles y los otros 12 ancianos son las tribus de Israel. 12 y 12. 12 apóstoles, 12 del tribu de Israel. Por último, algunos creen que estos ancianos representan solo la iglesia. Creemos que este es el punto de vista correcto. Estos 24 ancianos representan la iglesia. Estos 24 ancianos sentados en 24 tronos literales representan la iglesia. Echemos un vistazo a la evidencia de apoyo para este punto de vista. Estos ancianos parecen ser más que simples seres espirituales. Tienen cuerpos con manos que pueden agarrar objetos. Veamos Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Y echan sus coronas, pueden agarrar objetos, y tienen también cabezas que pueden sostener coronas. Versículo 4, otra vez por favor hermano, 4:4. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. En sus cabezas, literalmente tenían cabezas. Esto corresponde bien con la raptada y corporalmente resucitada iglesia, la cual está formada de los muertos en Cristo y aquellos de nosotros los que vivamos, los que habremos quedado hasta entonces. Ambos tendremos cuerpos glorificados como el de Cristo resucitado. Daniel 12:2, otra vez, hermano, por favor. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. De acuerdo a Daniel, los santos del Antiguo Testamento no van a ser resucitados corporalmente hasta el principio del reino. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces en estos versículos, ese versículo, vemos el sacerdocio de los creyentes y también su realeza. Pedro llamó a la iglesia un real sacerdocio. Los 24 ancianos son tanto sacerdotes como realeza. La canción que estos 24 ancianos cantan, Apocalipsis 5:9, por favor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ese versículo corresponde estrechamente con la iglesia. Su canción habla de la esposa de Cristo siendo conformada de gente de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso no se puede decir de Israel, siendo que está compuesta de un solo linaje y nación. Estos ancianos paralelan directamente a los vencedores mencionados en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y también 3:11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Estos ancianos paralelan directamente los vencedores mencionados en esos versículos. Vamos a ver por qué. Las coronas que los ancianos llevaban en Apocalipsis 4:10, ya lo hemos leído, eran coronas de guirnaldas para vencedores. Estefanoi. Eran como las coronas que daban en ese tiempo, que eran medio trenzadas, que son las mismas coronas prometidas a todos los vencedores. Los vencedores son todos los creyentes en Cristo. Somos vencedores por Cristo y tendremos estas coronas. Lea otra vez el versículo 10 del capítulo 4. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo. También vemos su ropa. Las ropas blancas que los ancianos llevaban, Apocalipsis 4:4, eran las mismas vestiduras blancas prometidas a los vencedores de la iglesia en Apocalipsis 3:5. Lea por favor otra vez el versículo 4 y después capítulo 3:5 y escuchen acerca de su ropa, su vestidura. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, las coronas y también su vestidura. Además de estas ropas blancas eran lo que Juan vio que la esposa de Cristo llevaba puesto en Apocalipsis 19,
7 a 8, y la esposa de Cristo somos nosotros los vencedores. Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por último, estos ancianos estaban sentados en el cielo. Apocalipsis 4, 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esto correlaciona bien con la afirmación de que nosotros, como creyentes, estemos sentados con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces nosotros somos vencedores en Cristo y creemos que los 24 ancianos que están sentados alrededor del trono puede ser la iglesia. Gracias por su atención.